Hola, ¿qué tal? Saludos desde Puebla Capital. Pues bueno, vamos a iniciar. Muchas gracias por su comprensión. Aparecí 3 minutos tarde. Gracias por su puntualidad. O si estás aquí de chiripa, si te interesa, vamos a hablar el día de hoy en este espacio que es de masonería operativa. Sí, soy masón, sobre las organizaciones iniciáticas. Y tal como lo anuncié en el video que hice por la tarde, en particular vamos a aclarar y a profundizar más sobre el contenido de nuestro tema bimestral que ya acabó, febrero-marzo, que se llama común denominador de todas las organizaciones iniciáticas. Esto es importante porque no vamos a hablar hoy per se de masonería, sino de distintas organizaciones iniciáticas y cómo éstas pueden llegar a tener puntos en común, cómo vierten caminos distintos y en qué pueden contribuirte según el interés que tengan. Muchos le llaman vibración. ¿Sale? Y bueno, recuerden que todas las preguntas se contestan al final del en vivo del tema directo, porque esta serie de charlas, de intervenciones, tienen orden y dirección. Entonces recuerden también que después, si no tienes el tiempo, el día de hoy, mañana o más tardar pasado, este contenido lo vas a encontrar también en nuestro canal de YouTube, Masonería Operativa, o bien en nuestro Spotify, Masonería Operativa de igual forma. Entonces vamos a arrancar. Tengo 39 años. Bien, vamos a ver. Empezamos entonces. En el tema bimestral se arrojaron nueve características que tienen en común toda organización iniciática. Y esto en vivo precisamente trata para que puedan contraargumentarme, puedan tener un intercambio de ideas al respecto del tema que hoy venimos a trabajar, expandir dudas y bueno, que quede más en claro este tipo de situaciones donde el objetivo de esto es erradicar lo más posible la sobreexageración, la sobrevaloración. Por supuesto, también erradicar los mitos destructivos, como aquel que dice, ¿no?, que el masón en el grado 29 pisa una cruz. Ya estaremos preparando el contenido correspondiente. De hecho, ya va muy adelantado. Entonces, este es el objetivo. Si no te interesa la masonería, debes saber que existen N cantidad de organizaciones iniciáticas a lo largo del mundo. Siempre han existido. De hecho, por si no lo sabes, muchísimos milenios atrás, las organizaciones iniciáticas han sido quienes fundaron los pueblos, muchos que hoy incluso siguen teniendo vigencia. Sabemos bien, los mexicanos, el mito de la creación de las tribus nahuatlacas, y que comandados por la facción, un miembro de la facción guerrera sacerdotal, Huitzilopochtli, llegó a ver el águila al nopal, etc. Bueno, esta es una de muchísimas organizaciones iniciáticas que alrededor del mundo han formado los pueblos que hoy día existen y que se llaman México, se llaman Perú, se llaman Japón, etcétera. Entonces vamos a hablar sobre el común denominador de todas estas organizaciones. En el video que tuvimos febrero, marzo para analizarlo, hay 9 puntos. Dentro de ellos, ustedes verán cuál se quieren profundizar o cuál van a agregar. Pero lo primero es determinar que los mitos, en el punto número 1, la cosmogonía, para explicar el porqué de la creación, son mitos obtenidos, gestados por el propio individuo perteneciente o que está forjando una organización iniciática. Así entonces, los mitos, como nos los enseñaron en la escuela, que dicen que son situaciones que nunca existieron, en realidad es inexacto. Es más bien una narración simbólica respecto a determinados hechos. 1. 2. Es una narración simbólica respecto a la explicación de algún misterio. Y este misterio puede ser desde los misterios del hogar hasta los misterios de cómo se gestó el universo. Entonces, hay diferentes clases de mitos forjadas con alta filosofía. Esto no es algo que se le haya ocurrido a cualquier escritor, a cualquier intelectual. Pues vamos a crear tal mito y boom, ¿sí? Aunque, bueno,
Ya después veremos, cuando lleguemos al apartado, sobre las sociedades iniciáticas falsas, que muchas de ellas mutaron en organizaciones del ojo o las llamadas religiones institucionales. Pero eso es un tema que vendrá más adelante. En cuanto a la cosmogonía, si nos ponemos a escarbar y a comparar, a hacer un proceso que le llaman teología comparada, también lo podemos hacer en cuanto a mitos comparativos, nos damos cuenta que cambia la forma en la cual se explica la gestación del mundo, algunos comportamientos del ser humano, cambia solo la forma. Así entonces encontramos que en unos lugares se llama Zeus, en otros lugares se llama Krishna, en unos lugares se llama Morfeo, en otros lugares, etc. Entonces, los atributos del ser humano, los atributos de la naturaleza, por si eres ateo y no te gusta llamarle Dios, bueno, llamémosle naturaleza. Los atributos de la naturaleza, los truenos, la aparición de ciertos animales, sonidos, etcétera, tienden a ser parte de esta cosmovisión mítica que tienen a bien a forjar los dirigentes de una organización iniciática. Estamos hablando ahorita de organizaciones iniciáticas fidedignas, ¿sí? Más adelante vendrán las falsas y cómo identificarlas para contribuir a la educación de un pueblo. Y si algo nos ha enseñado la historia antropológica es que gradualmente hay un esquema, de hecho no sé cómo no lo traje hoy, pero bueno, será en otra ocasión. Hay un esquema donde se indica que la ciencia está por encima de todo. La filosofía, la religión, los mitos, el chamán, algo así aparece. Eso es una escalera, ¿no? Voy a hacer un TikTok mañana sobre eso. Pero esa escalera realmente hace tiempo indiqué que fue errónea, hace como 3 años. Esa escalera está errónea, porque primero deberíamos colocar a la filosofía, que es lo que produjo todo esto. Porque los mitos que demarcan las cosmogonías de las organizaciones iniciáticas fidedignas están hechas por pensamiento profundo que produce filosofía, que produce transformaciones. Recordemos la tesis número 11 de Karl Marx, que dice: la filosofía no está hecha para pensar al mundo, sino para transformarlo. Y esa es la meta de las personas que fundan este tipo de organizaciones, y por medio del sistema educativo que van forjando, transmiten a los demás integrantes de una nación, de un pueblo, etcétera. Estos mitos cosmogónicos, simbólicos, se transmiten de diferentes maneras. Se habla mucho que antes de inventarse la tinta, la copiadora, la imprenta, el mismo internet, etcétera, se guardaron bajo el secretismo de la transmisión boca-oído. Pero después, conforme avanzó el ser humano, la tecnología y después la comunicación entre pueblos, a dar hoy la globalización, nos encontramos con que de esa transmisión boca-oído se plasmó en papel, en piedra, en murales, en situaciones pictóricas. Y después se fue transmitiendo conforme la tecnología iba avanzando. Del papel se plasmó en libros, de un solo libro se plasmó seriado con la imprenta. De la imprenta se pasó a comunicarse por telegrama, por cartas. ¿Sí? Entonces, la instrucción cosmogónica de las organizaciones iniciáticas ha tenido diferentes medios o formas por las cuales se transmite de generación en generación. Lo adecuado es que, y en inicio, este conocimiento o información se transmita única y exclusivamente a los miembros de determinada organización, exclusivamente, que para ser parte de ellos nos indica como uno de los puntos que tienen como común denominador, que es el punto 7, el ingreso por medio de una ceremonia de iniciación que tiene un ritual particular, acorde, forjado por los propios dirigentes de esa organización, ¿sí? Entonces, la información
de las organizaciones iniciáticas que forjaron los hombres, que fueron estructurando en diferentes niveles, se va transmitiendo conforme las personas vayan escalando esta jerarquía, este acceso y que cada vez se conozca más al respecto de esta cosmogonía. De pasarse entonces de boca a oído, pasó después a transmitirte. Hoy día conocemos la palabra liturgia o libros ritualísticos, donde mediante la narrativa psicodramática en un ritual se van transmitiendo extractos de esta cosmogonía que el miembro de determinada organización iniciática debe ir conociendo. Pero no nos centremos nada más en la cosmogonía. Estoy yendo muy rápido porque, bueno, para esto tuvimos ya un grupo en Telegram, búscalo, Masonería Operativa, donde se arrojaron diferentes preguntas y las participaciones se van dando ahí. Entonces estoy complementando a lo que vimos tanto en el contenido que se transmitió en TikTok, en YouTube, en Patreon, y las preguntas que se transmitieron en nuestro canal en Telegram, Masonería Operativa. No nos centremos nada más en los mitos, porque dentro de la instrucción de toda organización iniciática, cada que se reúne por fuera de recibir a un nuevo miembro en las iniciaciones, debe existir o existe la instrucción correspondiente que contribuye a que el individuo adquiera la información necesaria para su perfeccionamiento. De tal manera que no basta únicamente con ser miembro o parte de una organización iniciática. Se trata de que dentro de ella adquieras la dirección metódica, la dirección comprobada. No vas a ingresar e instruirte a ver qué se le ocurre a los dirigentes. Y si empiezas a detectar que eso pasa, posiblemente ahí no es. La dirección en cuanto a la forma de pensamiento que has adquirido antes de estar inmerso en esa instrucción. También recibes la guía pertinente para que afuera de la instrucción de la organización a la que pertenezcas sepas operar y ser digno representante de esa organización fuera de sus cuatro paredes. Como verás, más allá de la mítica, más allá de la cosmogonía, más allá del ritual, existe una amplia responsabilidad por parte de los dirigentes o dirigente para el perfeccionamiento del ser humano. Continuamos. Ahorita doy un espacio para preguntas, respuestas asociadas al tema de hoy, ¿sí? Y explico la imagen que tengo acá atrás. Nos brincamos al punto 3. Dentro de las características de las organizaciones iniciáticas que todas tienen en común, consiste el servicio. El servicio, ¿cómo se da este? Es una de las preguntas que se arrojaron. Y lo interesante de nuestro grupo en Telegram es que hay masones, no masones, budistas, hay de todo tipo. No le preguntamos a la gente si es iniciada o no. Que tenga curiosidad, adelante. Porque esto es algo que lo puedes encontrar en el mismo internet. Que a lo mejor yo sea el medio para que lo conozcas, pero seguramente podrás consultar otros autores y obtener esto mismo. Bueno. Entonces, el servicio de las organizaciones iniciáticas va variando conforme a su, hoy le llamamos, objeto social. Y esto es importante. Si tú siendo budista no conoces tu objeto social, pero digamos un budista, no, es que lo debes conocer desde que te inicias. Sí. Si tú como miembro de cualquier organización no conoces el objeto social de tu agrupación, indágalo. Si los dirigentes no lo tienen claro, no lo conocen tampoco, posiblemente ahí tampoco sea. Es fundamental conocer el objeto social porque tú te estás sumando a todo un proyecto que posiblemente tenga milenios de tener un legado forjado. De tal manera que si se me hace a mí una determinada aberración lo que ocurre hoy día, donde la enseñanza tiende a transmitirse a modo.
y lo he visto muchísimo, no nada más en la masonería, sino en otras organizaciones iniciáticas que deberían ser fidedignas. Más bien, no lo he visto en la masonería, lo he visto en muchas logias, que es distinto. Y así en muchas otras agrupaciones, donde como quieren iniciar a gente con cierta influencia social, política, económica, artística, por conveniencia, que eso lo vemos más adelante, en ocasiones se adapta la enseñanza a las necesidades de esa persona para caerle bien y que de esa forma se obtengan determinados beneficios. Eso es algo que no debe ser tolerado. Pero bueno, si lo toleras, pues después no nos andemos quejando porque es un relajo la instrucción y no le ves realmente utilidad. Ahora, este servicio puede ir mutando en forma a través de los siglos, de los milenios de existencia de una organización iniciática. Por ejemplo, la masonería, que esto es algo que no entienden muchos masones contemporáneos. La masonería se ha presentado a lo largo de distintos siglos de diferentes maneras. Al principio, o lo que más se conoce, vamos a nombrar a los maestros Comasini, y de ahí, o sea, los maestros Comasini ya es algo muy antiguo, ¿no? Y revisa la historia revisa la obra, después lo vamos a hacer un en vivo, de Iván Herrera Mitchell, los 3 tomos de historia de la masonería. Seas masón o no, pero te interesan estos temas, porque hay masones que no les interesan estos temas. Deberían, pero no. Recuerda, Historia de la Masonería del maestro Iván Herrera Mitchell. Adquiérelos, cómpralos, no seas cabrón, no los bajes por internet. Pues al hermano le costó, ¿no? Este español, a veces es medio difícil contactar con él, pero pídele los libros en físico, que te los mandes en PDF y pues págale. ¿Sí? Bueno, es una excelente obra en 3 tomos y después la vamos a abordar. Y esto lo mencioné porque, desde los maestros Comasini. La indumentaria de los maestros Comasini era una muy diferente a los masones contemporáneos, a los masones del siglo XIV, a los masones del siglo XII, XVII, etc. La forma en la que se transmitía el saber masónico en la sociedad de igual manera ha cambiado. El desconocer todo esto hace que tú como masón, tú como budista, tú como krishnaistiano, cristiano, etcétera, te aferres a formas obsoletas de transmitir el servicio de tu organización iniciática. Entonces, hubo un momento en que la masonería dejó de construir carreteras, edificios, templos, ciudades, porque en lo general a la masonería se le conoce como los constructores de las pirámides, los constructores de los templos, pero hicieron mucho más que eso, tecnología, etcétera, etcétera. Realmente fue increíble, pero nada más se conoce esta parte de la construcción de templos, que es lo importante, pero no es lo único. Después surgió la idea de construir o contribuir a construir y construir edificaciones políticas, de enseñanza, sistemas de instrucción de distintos tipos a nivel educativo. ¿Sale? La filosofía, otra escuela iniciática, hoy la conocemos como carrera universitaria, pero cuando la filosofía era considerada escuela iniciática, de igual manera fue mutando al cabo del tiempo. De tener un maestro que era el representante de su propia línea de trabajo, de su propia doctrina, de su propia escuela, ¿sale? Después eso fue cambiando a lo largo del tiempo. Después la filosofía se fue perdiendo como tal, así en un común colectivo, hasta llegar a mutar en una licenciatura, ¿sí? Que tiene licenciatura, maestría, doctorado, etcétera. Y ya hemos hablado, entonces seguimos, porque si no me desvío mucho. Entonces verás cómo las escuelas iniciáticas han tenido distintas formas de transmitirse. Algunas dejaron de ser escuelas iniciáticas, como en el caso de la filosofía, para transformarse en licenciaturas. Y así hay muchísimas organizaciones iniciáticas que han mutado, que han desaparecido y que hoy día incluso las tenemos como carreras universitarias. Piensa cuáles. Seguimos.
este punto, el punto 5 que está dentro del video. El punto, no, es que todos, bueno, vamos a ver. Sí, el punto 5, ahorita nos regresamos al 4. No, de una vez el 4. No, yo estoy hoy muy, muy lo que hizo que me fuera ahorita. Bueno, el punto 4, para poder hacer el servicio, para que una organización iniciática tenga el poder necesario para transmitir su saber, para darse a conocer, es fundamental lo que muchos niegan el día de hoy, pero por esa negación se vuelve obsoleta su función o su existencia, como lo es la influencia política, social, económica. Un dirigente de una organización iniciática que tenga en su objeto social algo muy grande, una transformación revolucionaria, disruptivamente útil, necesita protección y seguridad económica, política, social, incluso hasta militar, llegase el caso, ¿sí? Bueno, para más información revisa nuestro contenido sobre los 7 ejes de servicio y las 5 facciones que están en YouTube. Entonces, cualquier dirigente iniciático, espiritual, místico, fundador o no de organizaciones iniciáticas o del ojo, tuvo determinada influencia política, tuvo determinado mecenas, ¿sí? Que es la fuerza que te da la parte financiera, entre otras cosas, contactos, facilidades para que se te abran determinadas puertas. Y es que de nada sirve que tú tengas una idea genial, un proceso de enseñanza, una fuerza de miembros de tu organización iniciática que puedan contribuir a cimentar algo dentro de la sociedad, si no te das a conocer, si no la expresas, si no tratas de buscar quién te patrocine, quién te dé lo que tú no tienes, ¿sí? Por eso es un error pensar y castras al estudiante cuando le dices, la vida espiritual no tiene que ver con la política. ¡Estás mamón! ¿Sí? Y de repente esa persona que dice estas tonterías después se anda quejando porque el gobierno, porque ya subió todo, porque es que ve los políticos, todos se transan. Pues porque no educas a tu gente. Si muy chingones, hagan algo. No nada más anden debrayando en que Diosito, ahorita el eclipse, todos muy espirituales. Pero no se ven los resultados, ¿sale? Solo se queda a nivel de chaqueta mental. Bueno, seguimos. Por último, para abrirles paso a sus preguntas o comentarios, ¿sale? Recuerden que TikTok censura cuando me quieren insultar. Háganlo en mi Telegram para que se sientan libres de hacerlo, porque si no TikTok lo censura, ¿sale? Por si hay alguien que tenga esa necesidad. Bien, la aparición y desarrollo de una organización iniciática depende enteramente del dirigente. Y si toman atención al video, que está en YouTube, que se subió hace 2 meses, Puntos en Común de toda organización iniciática para los que acaban de llegar, le vierto una responsabilidad enorme al dirigente. Como estudiantes, como interesados de este tipo de temas, necesitamos evitar, porque eso es tanto un sesgo como una falacia argumentativa, evitar pensar que Otep Said es el representante de la masonería mexicana, mundial, de Puebla. No, solo soy un tipo que representa a una institución que se llama Sangre Masónica. Y es necesario hoy saber más que nunca los nombres propios de los dirigentes, ¿sí? Atacar al dirigente, no a la idea o al concepto total. Sí, basta ya. Es que la Iglesia Católica subyuga. A ver, cabrón, no te pones a pensar que hay un pastor que desconozcas la historia o que no te interese porque a ti alguien te sembró la idea de que la religión es mala, sale sin saber definir incluso lo que es la maldad, de nombre propio tal, de que apareció en tal fecha, que contribuyó a que muchos niños se salieran de Chiapas porque los iban a quemar el ejército zapatista. La religión no es como tal, es el individuo. No es la masonería, no es el budismo, son los individuos. Y debes de empezar a pensar en lo individual para cuando quieras verter una crítica. Si no te gusta mi contenido, no pienses que la masonería es esto. Por supuesto no lo es. Solo soy un miembro de la masonería que se instruyó en determinada línea que hace esta labor.
punto 3, este servicio que considero y que hice mío. Pero muchos otros masones no comparten lo que hago, no lo harán, jamás lo harán, aunque antes que yo ya había varias personas que tienen otras líneas, ¿sí? Entonces evitemos pensar que debemos atacar o conocer o que ya conocemos al concepto trascendente y tan grande de cualquier organización iniciática por solo estar dentro de un lugar en particular. Entonces, algo que tienen en común es que depende del instructor, de su depuración, de su rectificación, de qué tanto sepa operar lo que le instruyeron a él, de qué tanto sepa adecuarse a las características contextuales donde va a ejercer su servicio, el éxito que tenga. Y va a tener continuidad su legado acorde a qué tanto preparó a sus discípulos o aprendices para que den continuidad y perfeccionen lo que ese maestro dirigente hizo en vida. Una organización iniciática depende enteramente de ello. Y con esto empezamos a erradicar las ideas absurdas también, banales, de querer sentirnos importantes por victorias pasadas o ajenas. Es que mi logia es centenaria y aquí dio a Benito Juárez, aquí se estuvo instruyendo y esa es su espada. Bueno, ese es Benito Juárez. ¿Cuál es tu Benito Juárez de ahorita? No, pues la neta, no nos reunimos cada vez que podemos. No, pues eso no, ¿sale? Y me he topado esto en distintas organizaciones iniciáticas. Es que aquí vino el maestro Rinpoche tal a dar clase y se sentó ahí, por eso ese lugar es especial. Ok, ajá. Y después de 40 años, cabrón, ¿quién es el equivalente de tu lugar de instrucción al maestro Rinpoche tal? No, pues ninguno. Se vuelve obsoleto y no lo queremos aceptar. Y solo tenemos vigencia por victorias pasadas y ajenas, por logros pasados y ajenos. Y eso no es digno para un dirigente de una organización iniciática. Debe cada uno, sí, respaldar, contribuir a darle continuidad al legado que esos grandes hombres que tengan en estima, pero después también hacer algo propio y no estar repitiendo victorias, logros, legados pasados y ajenos. Debes tú aprender a forjar algo propio, tus propios errores, tus propios logros. Ya tienes un camino ahí. Es más sencillo hacerlo hoy que hace 300 años. Bien, vamos a abrir las participaciones en este primer momento. Voy a ponerme los lentes porque estoy bien cegatón. Y mientras te voy explicando, mientras me voy hasta arriba, voy a contestar ahorita las preguntas que sean vinculadas a este tema, ¿sale? Y voy a responder a lo mejor algunas que no, pero que sea muy rápido para responder. Veamos. Esta imagen que está acá atrás la mandó un miembro de nuestra organización y dice así, está una persona, ¿no? Está acá. Y le pide el de rojo, le dice, buenos días, ¿tendrán certezas? No se ve bien ahí las palabras. Y la persona responde lo siguiente, aquí está. Nada, mucho tiempo que no me llegan las certezas, pero le puedo mostrar un producto mucho más versátil y está muy de moda. Se llaman interpretaciones. Eso es algo con lo que podrás llegar a identificar un dirigente de una organización iniciática falsa. Cuando no tiene certeza, tiene solo creencias, tiene ideologías y tiene interpretaciones. Es que cada quien tiene su propia verdad. No es cierto, ni siquiera sabes definir la verdad lo más seguro, porque verdad hay una. No existe la verdad relativa ni absoluta, ni tu verdad ni mi verdad, solo la verdad y punto. ¿Sí? Esto es un sesgo muy grande que existe. Entonces hoy día se tiende a instruir con interpretaciones y es arbitrario. Un símbolo, una enseñanza puede tener distintos significados, pero no debería contar con distintas interpretaciones, porque entonces cada quien que piense de un símbolo lo que su chingada madre se le antoje, ¿sale? Y entonces así es como se tergiversa la enseñanza y después no tienes certezas, solo creencias. Bien, seguimos. Vamos a ver la primera ronda de preguntas y respuestas. Oye, tan rápido, ya se fue media hora.
Dice, veamos, ¿sos masón? Sí, sí lo soy. ¿Cuántos años tienes? 40 años, recién cumplidos. Si querías la intención de retejarme, el reteje solo lo hago a nivel personal y hasta donde lleguemos. Ya he explicado la razón de por qué. Bien, seguimos con preguntas relacionadas. La Logia Tamaulipas. Sí, ya es reconocida, lo vi apenas en su página de internet. ¿Quieres saber si tu logia es regular? Visita la página de internet de la Gran Logia de Londres. Y si no, deja de decir que es regular. Preguntas relacionadas con esto, ninguna. Entonces vamos a seguir. ¿La masonería acepta mujeres? Sí, claro que pueden. Incluso están desde el siglo I antes de Cristo. Y hay pruebas. Ya he dado el nombre de dos. Y un hermano, sigo viendo las preguntas, ¿eh? En el pasado, en la Edad Media, los constructores hacían logias. Sí, doctrina de la etimología docere, que significa enseñanza. ¿Por qué te espanta la palabra doctrina? Te espantaría la palabra dogma, que significa principio. ¿Cuál es el objetivo de la masonería? Bien, va relacionado. El objetivo de la masonería... esto es sumamente interesante. Iba a caer, bueno, un pequeño paréntesis al respecto. Muchos masones cometemos la bajeza de pretender en ocasiones, a veces es consciente, a veces inconsciente, de querer hablar por la masonería como si esta fuera una sola en cómo se muestra en el mundo. De tal manera que luego cuando ven entrevistas o documentales dice tal persona, grado 33, grado 90, grado el que sea, dirigente de la masonería mexicana. No, debería decir dirigente de tal logia de tal lugar. Entonces, en estricto sentido, ¿cuál es tu nombre? En estricto sentido, Eduardo, no puedo decirte cuál es el objetivo de la masonería, ¿sí? Porque sería muy arbitrario de mi parte indicártelo como si la conociera realmente, y sigo todavía en proceso. 2. Lo que sí es que, hablando de este tema, tengo la certeza, he comprobado que ello es la construcción entre puentes, la construcción de puentes ilusorios, la construcción de puentes entre la ilusión y la realidad. ¿Qué significa esto? Por medio del servicio que hace la masonería, el masón debe contribuir a que él y la sociedad en general, aunque no pertenezca a su organización, puedan tener mayor certeza para conocerse. Y esto implica que el masón desde siempre ha hecho tecnología militar, tecnología sacerdotal, tecnología urbanística, porque si no tenemos seguridad en el estado, en el municipio, en el pueblo donde vivamos, el mismo pueblo no va a poderse desarrollar. Entonces, acorde a mis discernimientos, Eduardo, te indico que el objetivo de la masonería es construir puentes entre la ilusión y la realidad para que el individuo pueda desarrollarse con integridad. Bien, seguimos. Una vez visité un templo, seguimos. Preguntas relacionadas con esto, Y qué bien que pregunte por el objetivo. Y así el objetivo de cada organización a la que a ustedes les llame la atención, conocer, ingresar. ¿Sí? Deberías desmentir varios mitos y leyendas. Ya lo hacemos. Próximamente vamos a desmentir el mito del famoso rito 29, donde dice que pisamos una cruz. Seguimos. Buen día, relación entre ser y la masonería. Bien, no hay ninguna. ¿Qué opinas del orden martinista? Es tema, bien. ¿Es útil, Jesús?
pero para mí en lo particular se ha desviado demasiado de su objetivo individual o para ellos mismos. Pero bueno, lo vemos después, no quiero agradar más, pero sí, el orden martinista es vigente, pero sí necesita una reforma ya urge en la orden martinista. Seguimos entonces. En el video se empezó a dar diferentes puntos, 5 en particular, no 6, sobre cómo identificar una organización iniciática falsa. Y al inicio se abordó que debes empezar a discernir entre la forma y el fondo. ¿Qué es esto en la parte más esencial y más importante de este punto que les transmito? Yo, Otep Said, puedo decir que soy masón. Puedo decir que soy grado 33. Puedo decir que pertenezco a tal organización. Y es cierto, puede ser cierto más bien. Pero eso no quiere decir que esté dirigiendo una organización con los fines loables en que debe estar dirigida. De tal manera que hay muchas personas, budistas, cristianos, krishnaistianos, masones, filósofos, martinistas, que han llegado a la escala más grande de su organización. Pero, ya sea que desde un principio tuvieron intenciones perversas o se fueron forjando en el camino y de repente forjan una rama o una línea, una logia, forjan sangre masónica, con la intención de engañar a la gente, de robarle su dinero o de sacárselos sacárselos de formas sofistas que convenzan, que convenzan, ¿sale? Tal cual como cuando un novio te dice que te ama y solo te quería ponchar y ya después se va, ¿sale? Bueno, entonces, la forma es muy bonita. Hay hasta un templo con los adornos adecuados. Hay hasta la carta de reconocimiento de una logia o del gran maestro budista o sufi. Y hay fotos que lo avalan. Y mandas a checar las fotos y son verídicas. Pero el instructor está muy pervertido por dentro y no quiere decir que por mucho grado que tenga, realmente sea maestro. Realmente te dirija hacia el religare a donde tú mismo llegues. Por eso deben hacer caso más al fondo que a la forma. Por eso insisto demasiado que ese famoso tema entre regularidad e irregularidad, ninguna de las dos te asegura una educación de calidad. Ninguna de las dos te asegura que el dirigente sepa realmente conducir a la persona de 0 a 100. Y sin embargo, a pesar de esto, que esto te tomes más como advertencia, como algo, como nota mental, para que te dirijas con cierta prudencia a la entrega de la enseñanza en una persona. Porque no vas a conocer realmente las intenciones de un dirigente ni siquiera en un año. Se necesita mucho tiempo. ¿Sí? Y poner atención a él, cómo vive, a su familia, cómo la dirige, a su pasado, a su presente, a sus incongruencias, cómo se levanta de ellas, cómo les hace frente. Hagan por favor más caso a la forma que al fondo de la instrucción. Al fondo que a la forma de la instrucción. ¿Sí? Muchísimas experiencias les puedo decir, no tantas como quisiera, pero he conocido templos de diferentes organizaciones muy hermosos, adornados hasta... o sea, no tienen idea de las logias que llega a ver, de los templos budistas que llega a ver en México. Pero te metes un poco a indagar en las redes sociales del dirigente, te metes a preguntar en las personas y resulta ser una fichita el individuo, y entonces nos damos cuenta que más que ser un instructor solo es un actor que está tomando el papel de gran maestro cada que hay instrucción, pero no cuando llega a su hogar. Seguimos. Entonces,
esa es una de las formas en las cuales, y la más importante en cómo detectar una organización iniciática falsa. El instructor, su vida pública, su vida personal, su pasado, su presente y cómo va afrontando las adversidades que la vida le va dando como reto o como pruebas, ¿sí? O bien que él haya provocado por su propia ignorancia, ¿sale? O porque le tenía que tocar. Bueno, dentro de estas características del dirigente, hay muchos que enseñan con métodos coercitivos o de terror. Y aquí quiero platicarte un poco esto. Y ya se acerca pronto también cuando abra toda una instrucción sobre las llamadas logias blancas. Ya he dado 2 videos en YouTube y en TikTok sobre esto, que va muy vinculada con la New Age. ¿Sale? En Patreon puedes consultar un video muy amplio, como de 30 minutos, que hice, que habla sobre la New Age, sus antecedentes, dónde surge, sus mayores influencias, en qué consiste, definición, etcétera. Después no digas que por qué te vieron la cara. En esta experiencia que tuve, directa, personal, sí, se nos decía, y después me di cuenta que esas mismas palabras la utilizaban otras personas y no se conocían, los dirigentes no se conocían entre sí, pero hay comunes denominadores, todo psicólogo lo sabe, de comportamientos, patrones de comportamiento, ¿sí? Entonces, los dirigentes de esas organizaciones de logia blanca, cuando son falsas, indican que si te vas de la logia, un karma te va a llevar, que si traicionas al maestro, un karma te va a perseguir y adversidad. Y la verdad es que después de estar ahí mucho tiempo, casi mucha parte, después platico, si no voy a adelantar. Y ves que hay personas que se van y que los asaltan, su negocio les pasa algo, se divorcian, validas que efectivamente estás protegido por la energía de la logia y cuando te vayas, algo pasa caótico en tu vida. Y al ocurrir, lo empiezas a validar, pero cuando te vuelves más objetivo, analizas toda la cantidad de gente que se va, dices, bueno, no a todos les fue así. Si fuese cierto, todos los que nos iríamos de la logia nos estaría yendo de la fregada porque traicionamos la alta enseñanza. No, porque se hablaba, los dirigentes llegaban a hablar de esa forma de las personas que se iban cuando les iba mal. Pero cuando les iba poca madre, que hoy conozco, he vuelto a tener contacto con muchos hermanos, les está yendo de maravilla y no hablaban de eso. Entonces, cuando a ti te dicen que si tú visitas otro lugar de enseñanza, te vamos a expulsar, eso no se debe hacer, eso es pecado, etc., es una enseñanza de terror. Cuando te digan que no consultes otras fuentes, es una enseñanza de terror. Y solo quieren acaparar y son características, yo no lo digo, hay algo que se llama el estudio de la sectología. Tomé un curso hace 2 años, ya me actualicé hace 6 meses. Entonces, es muy sectario el querer que no te vayas, ni siquiera que te influencien otras personas. Está bueno, seguimos. Dentro de estas características implica que el dirigente no tiene una doctrina propia. Y esto es fundamental porque una de las grandes cosas que caracterizan a los soñolientos, tenemos ya un contenido en YouTube que explica lo que son los soñolientos, es que se vuelven repetidores de la forma, repetidores y grandes memorizadores. Entonces hay dirigencias de organizaciones iniciáticas donde cada año es lo mismo. Misma instrucción, mismas formas, hasta es como un copia y pega. No hay nada novedoso y es increíble que el pensamiento del ser humano que es capaz de hacer filosofía no lo haga ya siendo dirigente. No tengas tú tus propias palabras para explicar o que hayas descubierto algo por el proceso que todo maestro debe hacer, que es investigar. A tus hermanos o a la gente que confía y tiene fe en ti para instruirle. La falta de una propia doctrina, el miedo a opinar de diferentes temas sociales, es indicativo de que se trata de una sociedad iniciática falsa a donde se está. ¿Sí? Bien, por último,
Dentro de esta línea impera la personalidad del dirigente. Personalidad, recordemos que significa máscara, y es las diversas formas que adoptamos de comportamiento, de actitudes y de pensamientos, incluso de intenciones también, en las que acorde a nuestro desenvolvimiento social vamos ejecutando. A mí me pasaba demasiado que cuando me iba a logia, me ponía se llaman arreos, ¿sí? Los mandiles, las bandas o las veneras, y más de grados superiores. Y cuando dirigía o tomaba la vara, que era maestro de ceremonias dentro de logia, hasta me paraba más derecho, veía así como que con cara más mamona, todo serio. No me di cuenta de eso y estaba forjando una personalidad falsa. Una cosa es adquirir solemnidad en el psicodrama de la ceremonia y otra cosa es ser falso. Muchos hermanos veía que se encorvaban y cuando se iban a logia o se ponían el traje se enderezaban. Cuando los veías con ropa normal volvían a encorvarse. Eso es una deficiencia tanto en la instrucción como una falta de concientización propia. Repito que yo lo tenía. Entonces yo me creía el muy chingón, pero regresaba a mi casa y a veces estaba sucia, a veces no tenía orden, N cantidad de deudas. Y ahí me empecé a dar cuenta al cabo del tiempo, porque me abría otra instrucción con una escuela Vedanta, donde me ubicaron este hermano, este gran instructor, Oscar Montero, me ubicó y vi que estaba perdiendo mi tiempo en instrucciones que no contribuían a depurarme ni a rectificarme, ¿sí? Porque le hacíamos más caso a la forma de la instrucción masónica en mi caso. Llego con esta persona en la organización Vedanta y me echan varios cubetazos de agua fría donde me di cuenta que era más falso que un billete de 30 pesos. Y fue muy duro esa catarsis de instrucción que tuve, pero me contribuyó a rectificar cómo instruye en logia y es en gran medida esta persona la influencia más grande, última que tuve para formar sangre masónica. Bueno, entonces, lo que te decía al principio, el peso del dirigente es muy grande. Bien, vamos a abrir esta segunda parte para checar dudas, comentarios que existan sobre ahora esta segunda intervención y ya vamos a cerrar este en vivo al término de la tercera. Seguimos entonces y ahí. ¿Qué grado tiene? Los picapiedras, científicos, caballeros y políticos masones fueron muy destacados, pero, sí, pero no es el hecho de que una persona sea masón, una persona sea budista, ya la haga en la vida, no, porque cualquier organización iniciática requiere de la voluntad de todos los individuos para poderlo forjar. Puedes tener la instrucción del más grande maestro, la enseñanza y la filosofía metódica, comprobada, gradual, etcétera. Puede en tu logia haber 7 iluminados, cabrón. Pero si no está tu voluntad abierta, tu discernimiento para dejarte guiar, no vas a lograr realmente esos avances y vas a anhelar ser algo que no eres, te vas a comportar algo que no eres, ¿sí? Y hay mucha presunción al respecto de eso cuando perteneces a una organización grande, poderosa, con influencia. Yo soy masón de tal logia. Y pues realmente te crees mucho, te crees algo que no eres, te crees poderoso, cuando los poderosos solo son un grupo de miembros a los cuales tú aspiras a pertenecer. ¿Sí? Bien. En la actualidad el rito escocés sigue considerándose conservador y el rito liberal ya es un desmadre esto. No, en la actualidad ya no. El escocés, por ejemplo, conozcan su pasado. Sí, esto es interesante. Hace tiempo estaba en una discusión, en una dialéctica con una persona. Es que los escoceses siempre hemos sido progresistas. No manches, estaban a favor de la corona, cabrón.
Y de eso tiene 200 años. ¿Tú crees que la persona va a conocer lo que habla el libro de Iván Herrera Michel? Por supuesto. Bueno, entonces sí hay que actualizar muchas cosas, ¿sale? Esta es la forma de identificar falso masón o tal cual. Bueno, seguimos. Como en la iglesia de terror, sí, desde ahí muchos instructores sacan del medioevo las personas que se comportaban así, gran parte de cómo se dirigen hoy día. Samael, por supuesto, es un gran plagiador, un gran defraudador, y que lo tienen al punto de idolatría, ¿eh? Y esto es lo que ocurre. El caso de Víctor González, alias Samael Baunaur, esto es lo que ocurre cuando no conoces estos puntos o cualquier otro que te contribuya a saber si donde te encuentras es fidedigno, si el instructor es realmente un maestro, un repetidor, un embaucador, etc. Bueno, seguimos. El judaísmo es iniciático. Hay organizaciones que tienen las dos vertientes para darse a conocer en cuanto a su servicio: la instrucción del ojo y la instrucción iniciática per se. El budismo se ha abierto al mundo desde la invasión china, y hay un video en Masonería Operativa que se llama Los Yogis del Tíbet, donde ahí van a observar que en la historia del budismo tibetano ellos se abrieron al mundo a causa de la represión china, y que eso contribuyó a la expansión del budismo. 1. 2. Los budistas se dieron cuenta que si en verdad querían contribuir en los siglos venideros, debían tener influencia política, económica, social, etc. De ser una organización iniciática cerrada, donde solo puros tibetanos o solo ciertas personas podían ingresar de cierta raza, como en la cábala contemporánea, se abrió. Y hoy encontramos a rinpoches y gringos, alemanes, franceses, ingleses, algo que antes no existía. Existe el budismo, el budista laico, aquel que no está iniciado en el budismo, pero que sigue la filosofía, sea por autodidactismo o por una instrucción de algún maestro. ¿Sale? Otra corriente que en su tiempo también fue así fue el cristianismo. El cristianismo operó como una organización iniciática, después se abrió como una escuela del ojo o religión, y las personas que estaban dentro de la escuela del ojo después podían brincar a la instrucción iniciática o instrucción del alma, pero bueno, bajo ciertas características. Entonces hay organizaciones iniciáticas que tienen dos funciones, como aquí en Sangre Masónica. Instruimos a quien quiera, ¿sí? Sin ningún tecnicismo masónico, a la gente que confíe en el proyecto que comando sobre filosofía, pero ya con tecnicismos, ya con algo especializado dentro de la masonería, tienes que ser iniciado. ¿Sale? Seguimos. ¿Cómo puede hacer para pertenecer a una logia, un masón? Ve a una logia o suscribe a dirección@masonería.operativa.com. Y debes en persona. No. Bueno, nos centramos. Seguimos entonces. Igual, la masonería puede ser como un culto para los no iniciados. Esta es una muy buena pregunta. Bueno, muy buena intervención. Solo se necesita ser hombre libre de buenas costumbres. Tenebroso stream. Eso no es cierto. No conozco a ningún masón que sea libre. De hecho, no existen. Pero seguimos. Razones por las que se pierde de fondo una organización iniciática. Para ir cerrando esto, en el video se arrojan 5 características. Y al decir que se pierde el fondo de la enseñanza, implica que solo le haces caso a la forma. Y nuevamente, consiste en el dirigente. Si tiene las intenciones de embaucar, si tiene las intenciones de defender lo indefendible, si tiene las intenciones de lucrar, de lo que sea, ¿sale? Es el dirigente. Pero también hay otra forma en la cual
se pierde el fondo de la enseñanza. Y son dos cosas. No es tanto porque el dirigente así lo quiera o así tenga su intención, más bien en su punto en el corazón. No. Se debe a que tiene una falta de maestría. Todavía ignora muchísimo que le impide desarrollarse con eficiencia como dirigente. Dice una frase, ¿no? El infierno está pavimentado de buenas intenciones. Cuando tú quieres ser dirigente, porque está en tu deber para empezar, de una organización iniciática, debes dirigir porque debas, no porque puedes. ¿Sí? Ya que si diriges una organización solo por poder, a las primeras adversidades, a los primeros vituperios, ataques, confrontaciones, problemas internos, puede quedar muy mal parado tu nombre, la organización a la que representas, tanto local como general. ¿Sí? Imagínense que yo haga un desmadre. No van a hablar mal de sangre masónica, ojalá. Van a hablar mal de la masonería. Y eso sí estaría más cabrón. Porque para la gente, un budista es el representante de todo el budismo. ¿Sí? Un católico es el representante de todo el catolicismo. Un masón es el representante de toda la masonería. Ya los miembros de cada organización saben que no es cierto, pero para los que lo ignoran, que hay ramas, que hay templos de distintas dirigencias, con distintas doctrinas, etc., les es complicado entender que un dirigente, por más máximo que sea, no es el representante de todos en el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se pierde el fondo? Por falta de maestría para dirigir. Falta de maestría propia. Y la segunda, no forzosamente, repito, porque tengas la intención, la segunda es por incompetencia, que es como que la primera, pero lo que te decía hace rato de la falta de maestría para dirigir, pero como que más intensificada. Ser incompetente para dirigir es muy común en la actualidad, donde se tienden a forjar maestros muy al vapor, sin método, donde el tercer grado o el grado de maestría o de sacerdote, de como se le llame a cada organización, en ocasiones se tiende a dar de una forma muy laxa, ¿sí? Sin realmente comprobar. Por eso hago énfasis en que la doctrina principal de esta organización Sangre Masónica es forjar un hogar. Si el individuo masón de sangre masónica sabe forjar un hogar, lo más seguro es que sepa dirigir una logia. No se derrota tan fácil, hace frente ante sus incongruencias, lo que no sabe lo acepta, lo investiga, etc. Entonces, estas características, 2 de 3 que quiero decir hoy, en el video aparecen 5, son hoy demasiado comunes y en ocasiones no queremos aceptar. A lo largo del tiempo he dirigido varias logias y yo he sido muy claro y tengo un diario donde mi primer logia, que se llamaba Prema Dharma, la dirigí muy mal. Fui muy incompetente. No solo no tenía la maestría necesaria, era demasiado inmaduro, pero no tienes la cantidad de incongruencias que tenía en mi vida particular, y así dirigía una logia. Era muy indigno para dirigir, pero pues así elegí hacerlo. Porque, como te comentaba al principio, tenía una personalidad que me imperaba mucho y no hacía posible ver mi soberbia, ¿sale? Hoy ya soy consciente de cuándo soy soberbio. Los videos de TikTok, hasta ustedes mismos ya lo reconocen porque lo hago muy marcado. Entonces fui muy incompetente en su momento. Y a muchos hermanos a muchas personas nos cuesta trabajo reconocer que no servimos, que fuimos o somos incompetentes porque no nos gusta la palabra. Pero si eres masón del tercer grado o sacerdote de tu línea de trabajo o maestro de tu línea de trabajo,
No debes tener piel delgada para cuando te digan que eres incompetente, que eres ignorante o que te falta maestría, experiencia o madurez. Tienes que aprender a aceptar la crítica tanto destructiva como constructiva sin importar la intención o la forma en la que te lo estén diciendo. De otra manera, tu personalidad seguirá siendo muy cimentada y eso será un impedimento, no nada más para tu religare, sino para la instrucción que pretendes darle a alguien más. Bien, queridas mentes, vamos a ir cerrando esta sesión del día de hoy. Voy a checar los comentarios que han habido como preguntas o comentarios sobre esta última apartado. Háblanos de las constituciones de Anderson por otro día. De hecho, ya tenemos más o menos un contenido en Spotify sobre eso, no es cierto, en YouTube. Pero lo voy a actualizar. De hecho, estoy haciendo un contenido actualizando esos datos de Anderson, cosas que muchos niegan o no saben. ¿Por qué se refiere a qué se refiere? ¿Ahora qué? Ya, es que esta cosa casi me saca. Al hacer un juramento ya no eres libre, analiza, Polo. Vamos a hacer un contenido sobre la libertad. ¿Qué opinas de ser crístico? Chinga, sería cristiano, ¿no? Bueno, el cristianismo hoy como organización iniciática ya no existe. Ya no existe. Y hay actualmente una tendencia, porque vende, para revivir organizaciones iniciáticas ya desaparecidas, como cristianismos, como esenios, como N cantidad. Bueno, yo conozco como 8, seguramente hay más. ¿Y por qué digo que es arbitrario? Porque no se encuentran los documentos, no hay nada registrado o no hay una línea discipular viva que te diga esto es lo que es el cristianismo iniciático. Hoy hay cristianismo del ojo, que es muy útil. Toda organización del ojo es útil, o las llamadas religiones institucionales son útiles. Yo estoy a favor de las organizaciones del ojo comandadas por instructores eficientes. Es una pena, es muy de Benito Juárez, muy de México, decir que la religión subyuga, y en particular la católica, pero esa es una bronca que tienen los masones de México, en lo general, porque en Europa hay una masonería cristiana, hay una masonería muy vinculada al catolicismo, hay rituales masónicos cristianos, ¿sí? Entonces, si eres cristiano, recibes una instrucción fidedigna, operas dentro de todo el mar de incongruencias propias, pero estás haciendo un trabajo sobre esa línea, hazlo, es genial. Cuando llegues a cierto nivel de depuración y rectificación, te darás cuenta que mientras tú hablas de energía crística, otro habla de energía búdica, otro habla de energía átmica y un masón habla de energía, ahí se las dejo de tarea. Si no, luego andan diciendo, es que llueve, nenas. Libre que eres recto, libre que eres un hombre recto, por eso no conozco masones rectos. Y libre albedrío está lleno de sabiduría, tampoco conozco masones sabios. Hay que definir qué es libre, qué es sabiduría para que te des cuenta de ello. Libre pensador, el fundamento. Entiendo que para ti la libertad, seguidos. Bien, sobre la línea del tema de hoy, y esto último. Seguimos. ¿Qué pasó con la intromisión de la masonería en la Santa Sede Vaticano? La liturgia fue cambiada. Bien, lo que comentábamos hace rato, Juan, no es que la masonería se haya entrometido. No es que la masonería sea corrupta, no es que el cristianismo o el catolicismo viole. No, son personas que tienen nombres propios, que pueden o no pertenecer iniciáticamente a alguna de estas, las que hacen estas fechorías. Pero no es el concepto trascendente lo que interviene, es el individuo. ¿Sale? Por eso ya hay que darle nombre propio. Interviene. ¿Quién intervino? ¿Sale? Pisan una cruz en el ritual 29. ¿Quién hizo ese ritual? ¿Quién pertenece? Y te darás cuenta que no es así en todos los lugares. Sí. Bien.
Bien, queridas mentes, si no hay más que agregar, recuerden que no quiero sobresaturarlo sobre estas instrucciones que tenemos a la distancia. Nos vemos y recuerden que si quieren conocer nuestro próximo tema bimestral, abril-mayo, que saldrá la próxima semana en nuestro canal de Telegram para las participaciones y preguntas complementarias que tenemos, ingresa a Telegram, solo busca @masonería operativa. O si no, chécanos en TikTok, chécalos en YouTube o en Patreon por si quieres recibir instrucciones complementarias dentro de esta metodología. Hasta luego, queridas mentes. Excelente noche.